Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Verónica Íñiguez, doctora en manejo ambiental, PhD en manejo ambiental y asambleísta por la Revolución Ciudadana, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar de esta atropellada, este nuevo atropello del gobierno de sacar una ley al apuro, yéndose en contra de todo lo que el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado en torno a este tema en la Constitución y en varios referendos. Muchísimas gracias, Verónica, y bienvenida. Pedro, cuánto gusto poder ser parte de este programa. Agradezco mucho esta invitación y saludo también a todas las personas que nos estarán escuchando en este que esperamos sea un espacio informativo y de interés para todos. Sin duda, sin duda. Mira, a ver, cuéntanos, empieza desde el principio, así como nos estás enterando de qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es el último regalito que mandó Daniel Noboa? Claro, mira, ahora mismo hay que decir también esto, Pedro, que cada semana casi que nos tienen con algo Claro. nuevo y muy grande, ¿no? Entonces, antes de esta semana que estamos ahora sí, cruzando, pues la anterior, se aprobaron dos proyectos, bueno, uno, porque ya el anterior fue un poco antes, pero un proyecto en carácter económico urgente que tiene que ver con sectores estratégicos como la minería y la energía. Una ley que para nosotros desde el momento en que llegó a nuestras manos y que además que llegó con este carácter de económico urgente, nos llamó mucho la atención porque desde la primera hoja que tú leías, en donde están las motivaciones del por qué se plantea este como un proyecto económico urgente, estaba completamente viciado y se notaba claramente, me atrevo a decir, desde el cinismo mismo del gobierno, ya lo voy a ir explicando por qué, luego de cómo intentan lavarse las manos y finalmente cómo pretenden utilizar los recursos naturales y la normativa del Estado para facilitar un camino que allane a sus negocios o inversiones en el sector minero y energético. Y esto al detrimento de, o más bien vulnerando derechos colectivos y además los derechos de la naturaleza que están consagrados dentro de la Constitución. Entonces, yo creo que podríamos ir armando esto desde ahí, desde las motivaciones, que es lo que contempla la ley, y luego sí, pues podemos como ir discutiendo cada uno de Me estos parece muy aspectos. bien, pero déjame subrayar un tema para nuestra audiencia, que es muy pertinente, porque lastimosamente la asamblea se va desgastando, se va desprestigiando, precisamente porque fuerzas internas a la asamblea, pero que obedecen las órdenes directas de la corporación Novoa, ¿no es cierto? Se encargan de atropellar todo procedimiento parlamentario, se encargan de atropellar todo espíritu democrático, se encargan de atropellar cualquier voz disidente y termina sacando termina abusando, pues, ¿no? De este mecanismo de los decretos, leyes de emergencia, que como su nombre lo indica, son de emergencia. Y con esto Así es. hace lo que le da la gana y mete todas las semanas, mete uno nuevo. Ya hemos hablado con Marcela Arellano justamente del tema legal, del tema laboral, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos es una verdadera aplanadora, ¿no? Que está Así es. abusando del control burocrático que tiene de la Asamblea, de la cuestión de bullying, de matoncitos de barrio que están aplicando sobre el bloque más importante de la Asamblea, que es el de la Revolución Ciudadana, pero también hay otros sectores disidentes, ¿no es cierto?, que están planteando sus alternativas y pues nada de eso vale. La planadora va encima de ellos y sacan uno tras otro, tras otro, tras otro, empezando por el hecho, ¿no es cierto? Los atropellos empiezan por el hecho de que estos decretos leyes son de emergencia económica. Así es. Y Así es. aquí meten de todo, meten temas de seguridad, de cárceles, de derechos humanos, de derechos laborales, de derechos ambientales, es decir, meten todo en la cuestión que además debería tener unidad de criterio y ahí meten, son ómnibus, ¿no? Entonces, con Así es. este abuso, ahí está la explicación del cinismo al que hacías referencia, así es que desarrolla, pues, a ver cómo se opera en este caso específico. Claro que sí. Es tal cual lo que mencionas, Pedro, y si partimos desde la motivación que les decía, viene como el criterio de carácter económico urgente, en donde la Corte tiene unos requisitos súper específicos para decir cuándo realmente se considera un proyecto de carácter económico urgente. Y el primero es que tiene que tener unos efectos económicos inmediatos Claro. después de la aprobación de esta ley, ¿sí? Entonces ahí partamos con esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, primera cosa, hay una brecha fiscal.
Es lo que dicen, tenemos una brecha fiscal en el Estado, estamos desfinanciados, etcétera. Pero ¿qué pasa ahí? Recordemos, Pedro, ellos le condonaron la deuda al mismo presidente de la República y lo han Claro. hecho Uy, con otros me grupos. muero, no tenemos plata, pero me regalo los 90 millones, que son 100, Exacto, en realidad son 155, ¿ah? Para toda la familia son 155 millones. Y para todos sus exacto, amigos llegan a 2.300 millones de dólares que se perdonaron, ¿no es cierto? Y después dicen es que no tenemos plata. exacto. Entonces, y esa cifra no me la tenía, pero esa cantidad de dinero que ellos incluso la ponen, dicen, tenemos una brecha fiscal que me parece que está sustanciada ahí como 16.000 millones de dólares, pero míralo cuando tú me comentas ahora la suma que da de todo esto. Entonces, ¿por qué se perdonan la deuda con otros tipos de leyes, no? Para que Luego tengas los nos... datos completos, mira, en el presupuesto que se aprobó del 2026, se habla de, son 46.000 millones de dólares lo que se aprueba, ¿no? Y se habla de un déficit fiscal de alrededor de 5.000 y pico, pero necesidades de financiamiento, o sea, sobre esos 5.000 y pico hay más de 10.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento, o sea, yo te ofrezco, busca quien te dé. ¿No? Entonces, estos 2.300 millones que no cobraron de los impuestos que debieron haber pagado ellos y sus amigos oligarcas, ¿no es cierto? Son un punto fundamental tanto de ese déficit, es al menos la mitad de ese déficit y forma parte de estas necesidades que se van acumulando, porque sobre esto que no han pagado hay que darse cuenta que también hay unas exoneraciones tributarias como por ejemplo en la ley de desarrollo turístico, como los nombres de estos eufemísticas que tienen, en cada ley se van Así es, perdonando una cantidad de impuestos, y es que no pagan un centavo estos gallos, ¿no? Y así es. los Novoa en particular no dan puntada sin hilo. Totalmente. Y es por eso que les decía que es muy cínico lo que hacen en esta sustanciación, porque hablan de crisis que ellos están provocando. Luego tú acabas de mencionar y dices la proforma presupuestaria que se aprobó, que nosotros cuando llegó a la asamblea la observamos, dijimos, esta proforma no puede ser aprobada, tiene que ser observada porque es una fantasía, no se podía cumplir todo lo que ellos estaban poniendo aquí. Y de repente en este proyecto de ley aparece en la motivación de que no pueden cubrir esa proforma presupuestaria. Oh, Lo noticia, habíamos dicho. claro. O noticia, exactamente. Pero, ¿sabes Y qué? luego, ¿Sabes qué es lo único que se iban a cumplir, pero a pie juntillas? El pago de ¿qué? la deuda. Por De supuesto. los 46.000 millones, 14.000 y pico son pago de la deuda, entonces eso de ley van a cumplir, pero restantes 32.000 millones, ¿no es cierto? Más, casi la mitad no se tiene con qué cubrir, entonces ellos simplemente, sí, tienen el cinismo además, fíjate, de burlarse de la pobreza de la gente, que han hecho unos aumentos en el papel del presupuesto de salud. Lo hicieron Exacto. en la proforma atrasada del 2025 y lo ponen también en la del 2026 con unos crecimientos de salud, pero así espectaculares, que Exacto. daría cuenta de la sensibilidad, sobre todo la señora Sin debería estar ahí pues llorando de la emoción de cómo es ella de caritativa con la gente, pero en realidad no cumplen pero ni la décima parte de eso. ¿No? Y lo mismo Para pasa en el nada. tema de educación y lo mismo pasa en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, este señalamiento del cinismo que mencionas, yo creo que ya se convierte en una especie de lema de gobierno. Exactamente. Porque no acaba ahí. Luego nos dicen, es que el sector energético también está muy golpeado. Tenemos que cubrir las deficiencias energéticas, pero ellos son los que hicieron contratos fallidos de también otros cientos de millones de dólares con Progen y ATM. Entonces, lo ponen también como una motivación y cuando tú vas sumando todo lo que acabas de hacer tú, ¿no? Ese ejercicio vas sumando, dices, entonces, si ellos no provocaran estas crisis, no tendríamos por qué estar tratando estos problemas. Y para que Pero no es quepa la menor duda de que la crisis es provocada, sabiendo que habían estas dificultades, el presidente Noboa hace berrinche y un berrinche totalmente, ese sí totalmente programado, ¿no es cierto? Queda evidentemente programado y arma la bronca con Colombia para que Colombia no pueda abastecernos, no pueda suplementar lo que necesitamos de energía eléctrica. Entonces, otra vez los apagones. Y de nuevo, no hay puntada sin hilo. Cuando hacen los apagones, lo que saben a ciencia cierta, ¿no es cierto?, es que va a operar la ley del embudo, porque las grandes empresas pueden comprar sus generadores propios, en cambio las pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares están fregadas, pues. así es. Y terminan diciendo que están muy endeudados, que el país ha alcanzado una deuda externa muy alta. Y ahí es cuando nosotros ingresamos a los datos del Banco Mundial y vemos, decimos, a ver,
Esta es la deuda. Muy bien, todos sabemos que la deuda por sí mismo no la podemos ni estigmatizar ni tampoco decir que es lo mejor del mundo si no la observamos con la cantidad de inversión pública que tiene el país. Y cuando se hace la comparación de la deuda con la inversión pública, vemos que son completamente antagónicas. Es decir, que el país se ha endeudado un montón, como ellos lo ponen ahí, y a cambio no tenemos obras públicas, no tenemos nuevos hospitales, no tenemos nuevas centrales hidroeléctricas, no tenemos una vialidad. Entonces, ¿cómo es que se están endeudando y dónde le están poniendo esa plata? ¿Qué es lo que está Déjame que le pasando? pongo este dato a nuestra audiencia, ¿no? Los economistas, la cabra tira al monte, ¿no? Entonces, a ver, en tema de la deuda externa, cuando acabó Correa su gestión, hubo un escándalo, pero todos los medios de comunicación, los colegios profesionales, las universidades, los estudiantes de izquierda, de derecha, se rasgaban las vestiduras de cómo puede ser tan brutal. Y resulta ser que, por más que cambiaron hasta la ley, ¿no es cierto? Correa estaba dentro del límite del 40% del Producto Interno Es Bruto. Ellos rompieron el límite del 40% del Producto Interno Bruto y ahora está la deuda de este año, ¿no es cierto? Está en más de 92.000 millones de dólares. Y si es que se incluye el tema de lo del IES, pasa los 100.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué así. estamos hablando aquí? Estamos hablando de una situación, ¿no es cierto?, que de utilización absolutamente politiquera del tema. Como vos bien mencionas, hay una serie de criterios técnicos, pero el punto fundamental es, ¿dónde está esa plata? Es decir, más que se duplica el endeudamiento y no hay obra. No hay obra. Y tenemos que aprobar estos económicos urgentes con esa motivación. Entonces, ya desde ahí, por eso les decía, no cumple con estos criterios, no es económico urgente porque además los temas a tratar no generan ingresos para el país de manera inmediata, ni siquiera a corto y mediano plazo, sino a largo plazo. Y Si es además que en un generan. sector, Si es perdón, que generan, si es si que es que generan. generan, porque lo de la minería, ¿no es cierto? Mira, hay un estudio de la Universidad del Pacífico de Lima que muestra que hace una estimación para los países de América Latina y dice que en el caso de la minería, en el caso del Ecuador, se registra menos de la tercera parte de lo que verdaderamente se exporta. Claro, Y exactamente. sobre Y es que esa parte registrada, sobre esa parte que en última instancia tienen que declarar, no pagan casi nada de impuestos, entre otras cosas, por las exoneraciones que Moreno, exacto, Lazo y Noboa les han dado. O se han dado exacto, ellos mismos, porque en el caso de Noboa es la propia familia Noboa la que tiene las mineras. totalmente de acuerdo, porque además que no solo es que se perciben muy tarde estos ingresos, pero como bien lo acabas de explicar, Pedro, no son ingresos representativos para el país, sino para la empresa que tiene la concesión. Y ahí hay una brecha muy grande, porque al no ser un recurso que está nacionalizado para el país, lo que más o menos le ingresa es entre el 3 y 8% de esa explotación, mientras que la empresa privada se lleva más del 60% de lo que adquiere. Y como dije, esto a muy largo plazo. Es decir, que esta ley no le va a representar un ingreso al país de ninguna forma. Lo que Verás, hace yo no sé, es, yo no sé si vos tienes los datos más ciertos, ¿no? Lo cierto es que es un relajo el conseguir la información, hay una total opacidad, todas las cifras de cuentas nacionales, de exportaciones, de balanza de pagos están amañadas, están cocinadas, pero de lo que hay, ¿no? Insisto, el último dato que tuve fue al 2023, al 2024, no, al 2024, eran 3.000 millones de exportaciones mineras. Y lo que había ujú. ingresado al país entre todo eran 60 millones de dólares, o sea que es mucho menos del 8%. Y 60 millones, Pedro, dime, cuando tú destrozas todo, por ejemplo, la salud de poblaciones enteras y tú mismo como Estado tienes que cubrir esas planillas de salud, ¿cuánto realmente le representa de ingreso al país? Terrible. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que analizar en conjunto y no solo es de ir a agujerear por agujerear la tierra y desbrozar la vegetación donde podamos. Entonces, esto es lo que tiene que analizarse, ¿no? Entonces, ahí hablamos de que no tiene un criterio económico urgente. Luego también lo que tú mencionabas, tampoco cumple con unidad de materia y esto responde justamente a la alta complejidad que significan estos temas, ¿no? Hablar de minería y de energía son cosas en el mismo cuerpo normativo, en donde además le ponen la participación de las Fuerzas Armadas y hacen un rediseñamiento ambiental, lo vuelve una locura. Y esa es la intención, porque lo que quieren es que todo mundo se confunda, que nadie entienda lo que significa la magnitud de lo que están proponiendo y entre estas palabras y en lo que mienten, porque hay que decirlo con todas las letras, en lo que mienten quienes defienden este proyecto de ley, hacen confundir y hacen que las personas que cada vez son menos crean para qué sirve este proyecto de ley.
Entonces, esto nosotros ya lo hemos ido analizando, ¿no? Eso es como la forma en la que se presenta. Pero luego hay que analizar el fondo, ¿no? El contenido de esto. Y ahí es cuando se presentan las partes técnicas, que es lo que mencionaba, en donde pretenden hacerla confundir, perder a la población para que no se entienda qué es lo que realmente busca. Porque en lugar de decirles quiénes se van a enriquecer, ellos dicen, esta ley va a combatir la minería ilegal, cuando esa ley nunca habla de combatir la minería ilegal. ¿Por qué? Porque eso ya lo pueden hacer. Combatir a la minería ilegal es una de las deberes que tiene el Estado ecuatoriano y que tiene que ir, ya nada lo detiene. Es más, se le han aprobado ya como 16 leyes de seguridad y lo único que vemos es que esto solo va en aumento. Entonces, esta es una muestra más de lo que decía, de las mentiras y falsedades que utilizan para hacer pasar una ley económica urgente como tal. Pues Entonces, acaso en yo esto de la aquí... minería ilegal, mira, Ujú. yo estaba siguiendo algunas fuentes porque tampoco hay información. Yo insisto en este dato de que en el caso de la minería la situación es terrible. Y no porque no se puede hacer nada, no es porque dicen, es que siempre ha sido así, es que no es cierto, es decir, en épocas de Febres Cordero, imagínate, o sea, no estamos hablando en una época de un gobierno progresista, sino en épocas de Febres Cordero, en épocas de Hurtado, el Banco Central del Ecuador, por ejemplo, intervino en Nambija y ayudó a civilizar un poco la situación, porque eso era como el lejano oeste de las películas Así gringas. es. Entonces, Y así, la posibilidad de que el Banco Central entre allí a establecer un mínimo de, ¿cómo te digo?, de civilidad en las cosas, puede beneficiar a todos los actores, incluyendo a los propios mineros. Pero el punto es tan grave, es tan grave. Estamos hablando de unos flujos gigantescos de minería ilegal en el caso del oro. Y hablábamos con Ricardo Soberón, un especialista, él fue el zar antidrogas en el caso del Perú hace algunos años. Y él tiene muchísima experiencia en una relación con los Estados Unidos, con Interpol, con las distintas fuerzas que están combatiendo el tema. Y él mostraba cómo hay una triple alianza entre el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de oro. Entonces, en el de oro. caso del Ecuador, el corredor entre Ecuador, Colombia y Perú es fundamental el tema del oro porque es la forma como se pagan, es la única parte de la cadena de valor que no entra a los mercados financieros. Todo lo demás del tráfico de drogas necesariamente tiene que contar con un sistema financiero desregulado y ese es el principal atractivo del Ecuador. Pero en el campo de la minería ilegal, es un tema que a personas que están tan involucradas en el tema debería llamarles la atención, porque el tema del oro, en el caso del Ecuador, ha alcanzado proporciones inimaginadas, Así inimaginadas. es. Por eso es Ujú. que es uno de los elementos fundamentales para que el aparato criminal en el país se autorreproduzca, o sea, se reproduzca con financiamiento interno, pues. Así es. Y como lo acabas de decir justamente, Pedro, si es que esta ley realmente tuviera ese espíritu de combatir a la minería ilegal, tendría que pasar justamente por un tema de inteligencia financiera, de Ujú. la participación de la UAVE, porque lo que tú acabas de decir, ¿no? Todas las economías ilícitas tienen que pasar de alguna forma por un sistema financiero. Pero si aquí nadie, todas las leyes que ellos ponen la dejan a la UAFE simplemente que esté como un observador, ¿cómo pretenden realmente eliminar a la minería ilegal si no hay una cooperación efectiva e interinstitucional? Si no tenemos la actuación, como digo, de una inteligencia financiera, es muy complejo y sobre todo con el panorama que nos estás mencionando, ¿no? En una actividad en donde el oro no pasa por estas transacciones, hay que buscar otros tipos también de cooperación. Entonces, no hace nada de esto, es decir, la ley no habla nada. De esto no hay un solo artículo. Se menciona minería ilegal como si fuera, por decir, un efecto colateral que tiene la ley porque introduce a las Fuerzas Armadas, no porque realmente estén ahí para ir a combatir a la minería ilegal, sino que las introducen para reprimir a quienes van a defender más adelante sus territorios y ya les voy a explicar por qué. Entonces, estos son, como decía, las falsedades que se utilizan para decir que la ley está muy bien. A otros casos han dicho que está blindado todos los sectores estratégicos o por lo menos territorios estratégicos para ciertas provincias, como por ejemplo Quinzacocha en el Azuay, cuando es completamente mentira, porque ahí no hay nulidad de concesiones, ahí siguen en el mercado, porque las concesiones fueron revocadas,
pero no anuladas, están ahí a la venta con el catastro minero abierto, cualquiera puede pedir y la misma empresa podría solicitar Una la burla a la concesión. gente, ¿no? Una burla a la gente. Y Una no es burla. casual que intenten someter a las autoridades para amedrentar, ¿no? A que la población entera de la SUAY baje la cabeza, ¿no? Exactamente es lo que buscan. Y sin embargo, en el Azuay, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo estuve en una, llamémosle una gira de medios, si se quiere decir así, y en todo lado me preguntaban exactamente lo mismo, y era a raíz de un boletín que había enviado el asambleísta del oficialismo, Adrián Castro, asegurando al pueblo azuayo que la minería no iba a topar su territorio gracias a esta ley. Entonces, estos son aspectos muy graves y que nosotros tenemos que estar ahí muy atentos para tratar también de darles, como decía segundo, un contrapeso hacia esta falsedad de que están mencionando, ¿no? Y para explicar, voy a compartir, yo tengo unas dos láminas simplemente como para hacer más digerible lo que Adelante. tiene que ver con la parte técnica, ¿no? Entonces, mi computador es un poquito viejito, se demora a veces un poco. Ya está, ya mismo. ¿Está ahí? Con Dice pantalla que ya completa. estás, ahí está. Ponle nomás ¿Sí? pantalla completa, sí. Es que le pongo la pantalla, ahí estamos. Ya, Entonces, como para explicar un poco lo que ustedes tienen ahí en esos cuadritos azules, son las diferentes fases que tiene la actividad minera. Entonces, cada una de estas fases, según nuestra normativa ambiental y minera, sobre todo la anterior, antes de esta ley, lo que nos dice es que cada fase le corresponde un tipo de permiso ambiental. Entonces, ustedes ven, el primero dice prospección, requiere de un registro ambiental. La exploración inicial requiere de un registro ambiental. La exploración avanzada, una licencia ambiental y así para las demás, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se hace de esta manera? ¿Por qué tiene esta diferenciación? Porque en cada una de estas etapas existen impactos que pueden ser o menores o medianos o pueden ser muy altos. Los que requieren licencia ambiental, como ustedes lo pueden ver ahí, son, por ejemplo, la exploración avanzada. ¿Por qué? Porque a diferencia de la exploración inicial, en donde solo sale un equipo de geólogos, superficialmente determinan dónde están las vetas, caminan o pueden utilizar tecnologías láser, dicen aquí están las vetas y no hacen nada más. Pero en la exploración avanzada ya han determinado que existe, hay una beta y ahora lo que van a buscar es la profundidad, van a dar análisis mucho más detallados. Y para esto se requiere aperturar vías para que ingrese la maquinaria, se necesita desbrozar toda la vegetación, se necesita además hacer perforaciones profundas que terminan dañando acuíferos de agua tanto subterránea como superficial. Y es por eso que al tener estos impactos tan altos en el ambiente, les exigen que tenga una licencia ambiental. Entonces, ¿qué hace esta nueva ley? Lo que busca es que estas tres fases que les acabo de subrayar con otro recuadro se consideren como si fueran una sola, ¿no? Es decir, la exploración inicial, la avanzada y la factibilidad económica ingresan como si fuera un solo paso con diferentes subfases. Eso es lo que lo dicen, ¿no? Lo cual es una locura, ¿por qué? Porque en nuestra ley anterior, luego de la exploración inicial, la empresa que está pidiendo la concesión ya determina que quiere avanzar a una exploración avanzada y tiene que renunciar a la concesión y volver a aplicar para tener la licencia ambiental, porque ya no, con el registro ya no puede pasar. Entonces, renuncia y pide la licencia. Lo que dice esta ley es que ya no necesita hacer eso. Es decir, que puede pasar de la exploración inicial a la avanzada y luego determinar la rentabilidad, si se quiere, del proyecto con un mismo permiso. Y no tiene que renunciar y simplemente por el tiempo avanza. Y al final lo que terminan diciendo es que básicamente todas estas fases van a asegurarse o las van a facilitar, a optimizar, como ellos dicen, a través de una noción mucho más amplia que se llama autorización administrativa ambiental. Es decir, desaparecen los registros, desaparecen las licencias y pasa un solo tipo de permiso que además ni siquiera existe en nuestra normativa.
que no sabemos que es una autorización ambiental y que ya no se la requiere por diferentes etapas, como lo acabo de explicar, sino que con esa sola pueden hacer todo el proyecto porque además, como si esto ya no fuera la eliminación y diluir todo lo que se tiene, nos dice que si los técnicos del Ministerio del Ambiente no se pronuncian en el lapso de 30 días, el proceso cae en un silencio administrativo positivo, con lo cual ellos asumen de que no existe oposición y operan sin... El que calla otorga. Mira, es terrible si Exactamente. con estas normativas que habían y que intentaron un poco mejorarse en la época de Correa, igual hacían lo que les daba la gana a las mineras. Imagínate el rato que cogen y dicen ya no hace falta licencia, sino basta una autorización. Y si es que se callan mejor, porque ya nos damos por aprobados. Exactamente, porque es lo que pretenden hacer, ¿no? Entonces, todo esto se simplifica básicamente con la autorización y con esto se eliminan los requisitos anteriores, porque eso es importante para que también nos vaya entendiendo cada vez más la ciudadanía, ¿no? Porque en la licencia ambiental no es cualquier paso. Pedir la licencia ambiental es uno de los requisitos más estrictos que tiene la normativa ambiental y que no se la inventó un gobierno, sino que es una suerte de conquista de derechos de más o menos desde los años 90, en donde el Ecuador, a través de los diferentes convenios internacionales ante los cuales es signatario, ha ido adquiriendo compromisos de protección con la naturaleza. Y esto termina en una serie de requisitos que son los solicitados para entregar la licencia ambiental. ¿Qué es lo que se necesita y qué es de interés para tratar aquí? Primero, el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es muy riguroso porque determina cuál es el tipo de actividad, cuáles son las actividades que además tienen que hacer dependiendo de los impactos que tengan y que todo está normado nuevamente en nuestra normativa por un sistema único de manejo ambiental que se llama, que lo tiene el Ministerio del Ambiente a través de un catálogo que también quieren volverlo a rediseñar y donde quieren decir que ya no es necesario este estudio de impacto ambiental. Pero no es lo único, sino que también dice que, a lo mejor dicho, cuando se pedía la licencia en la normativa anterior, es que se requiere la participación de la ciudadanía y la consulta de pueblos y nacionalidades. El momento en que ellos eliminan la figura de licencia ambiental, también están vulnerando los derechos colectivos porque le están quitando, arrebatando el derecho a las personas de defender su territorio. Porque básicamente les dicen, ya no necesitamos tu consentimiento, cuando esto es lo que está consagrado en nuestra Constitución. Muchos han tratado de desvirtuar esto y de decir, pero es que Rafael Correa ya lo hacía. Mentira. Rafael Correa incluso cuando estuvo en Quimsacocha dijo muy claramente que si la gente se oponía al proyecto de Quimsacocha no le iba a dar paso, ¿no? Entonces, intentan decir que esto ya ha pasado, que había unas vulneraciones, tampoco vamos a decir que todo ha sido perfecto como quisiéramos, pero siempre se ha tratado de que la consulta a los pueblos y nacionalidades tenga el peso que merece y esa quizás ha sido la razón también del por qué estos procesos de entrega de licencia ambiental se dilaten en el tiempo y esto es lo que les molesta justamente ahora, porque saben que eso puede demorarse entre 4 años aproximadamente y que tienen que sentarse con las comunidades. Pero en lugar de esto, más bien, ¿qué es lo que ellos plantean? Que entonces vayan las Fuerzas Armadas a estas zonas que ellos consideran áreas estratégicas mineras y que si existen conflictos, las Fuerzas Armadas tienen toda la libertad de operar hasta que cese el conflicto. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que ellos pueden llegar a reprimir a la gente, quién sabe qué, conociendo cómo lo que está pasando ahora, y que además se suma a estos estados de excepción y todo lo que nosotros vivimos, tranquilamente podemos hablar hasta de, no sé, de pérdidas de vidas humanas que ya ha sucedido en otros lugares por la defensa de los territorios y que ellos están queriendo eliminar, vulnerar con este rediseñamiento que están haciendo. Entonces, esto es lo que buscan con esta ley, digamos, esta es la parte como más técnica, ¿no? Y que tampoco acaba ahí, Pedro, porque
esto que plantean ellos es solo como el preámbulo, porque más adelante también nos dice, Déjame, antes vamos a... de que continúes, déjame que Claro, ponga particular énfasis en lo que acabas de decir. Es gravísimo esto de que en lugar de que haya consulta previa, en lugar de que haya una consulta a la ciudadanía, que como bien decías, fue una conquista social luego de décadas de lucha por parte, sobre todo de las comunidades indígenas, pero también de otro tipo de pobladores urbanos y rurales, ahora se diga que vaya a las Fuerzas Armadas y que intervenga cuando acaba de salir un documento de Naciones Unidas que reclama el deterioro tan brutal de los derechos humanos y observa de manera muy severa al gobierno de Noboa por ser el responsable de 51 desapariciones ya. Y aquí está el caso exactamente. clarito de los cuatro chicos de las Malvinas, ¿no? Lastimosamente, bajo mando de personal del ejército, porque recordemos que aquí no se trata de uno u otro soldadito, ¿no? Aquí estamos hablando de que cada militar tiene su mando y ese mando tiene a su vez su mando y las cosas tienen responsabilidades. Y obviamente los que van a terminar pagando el muerto son la gente de tropa, pero aquí hay responsabilidad hasta niveles de generales, ¿no? Y no se puede plantear, ¿no es cierto?, que las cosas pueden resolverse poniéndote la pistola en la cabeza y diciendo, ¿no es cierto?, que sí está de acuerdo. Totalmente, y además que esto vulnera otro derecho de la Constitución, que es el del artículo 98, que nos da la posibilidad de protestar. Es decir, no por pensar distinto, por defender un territorio, tiene que ser una causal para que haya una represión. Y lo que está viviendo el Ecuador es eso, justamente lo que tú mencionas. Yo también leía o sea, admirada de todo lo que decía los relatores de la ONU, porque además es muy cierto con lo que nosotros vivimos y consumimos todos los días respecto a lo que está sucediendo en el país. Y solo pensemos también en lo que pasó en la provincia de Sucumbíos, ¿no? Que bombardearon en aras de combatir a la minería ilegal, terminan también bombardeando a hogares de personas. Es decir, aquí no hay ningún tipo de diferenciación, sino que criminalizan simplemente a la gente solo porque está ahí. Y mucha gente, como dije, lo que hace es defender su territorio. Muchos de ellos defienden el agua porque además estas concesiones mineras muchas veces se sobreponen en zonas que son de importancia hídrica. Y eso dice también la Constitución, que no se puede hacer proyectos de minería en zonas de recarga hídrica ni ecosistemas frágiles. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que procurar de velar, ¿no? Porque por lo menos nosotros como asambleístas somos los que estamos velando por garantizar esos derechos consagrados dentro de la Constitución. Y este tipo de leyes hace todo lo contrario, más bien vulnera esos derechos. Y por eso alzamos la voz y decimos, no podemos permitir que sea de esta forma. Y como dije, no acaba ahí, Pedro, porque todavía se suman más cosas, porque luego ponen que van a crear los clústeres mineros, ¿no? Ellos dicen, vamos a generar como una suerte de espacios, de ciudades, si se quiere decir, en donde estén operando las mineras y que además desconocen completamente de que todo el territorio ecuatoriano tiene una administración política que dice, este territorio pertenece a esta parroquia o a este cantón y a esta provincia. Y cada uno de esos niveles tiene su propia autoridad. El momento en que ellos crean estos clústeres mineros pasan, según esta ley, a tener la potestad y la competencia sobre el uso del suelo, cuando esa es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, si la comparamos o la juntamos, más bien dicho, con el otro económico urgente, que es esta llamada ley de GATS, que ya están de por sí vulnerando la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, aquí todavía lo hacen más, ¿no? Con este proyecto de ley. Pero además, mira, Pero no solo, si juntas estos dos artículos o estas dos disposiciones, esta de que si hay algún problema, para eso están los militares, y el hecho de que serían territorios autónomos prácticamente de toda la estructura administrativa constitucional, lo que estaríamos es estableciendo una especie de gobernaturas militares, pues de territorios militares extraterritoriales, pues. totalmente, y que además están pagados con los impuestos y los recursos del Estado, porque utilizan a las Fuerzas Armadas para eso. ¿Y para qué? Para proteger las inversiones mineras, para proteger, en otras palabras, a la empresa minera que tiene la concesión, con los recursos de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Pero que además todavía le suman más cosas, porque como bien lo decías tú, ellos no dan
no, ¿cómo no dan puntada? Sin hilo. Sin hilo, Se ve que exactamente. no has cocido vos. Ya me cayeron, ¿no? Pero entonces, mira qué es lo que piden ellos, que estos clústeres mineros estén servidos por el Estado. Le obligan al Estado a que construya o que mantenga la vialidad para llegar a esos territorios, que construyan gasolineras que les abastezcan de combustible, que les den subsidio a los explosivos que van a utilizar y que además le den toda la distribución de energía. Perdón Todo un ratito, a eso ver, esto de aquí, de los explosivos, es gravísimo. es gravísimo, totalmente, A ver, todo es en gravísimo. el caso de Colombia, inclusive han habido juicios fuera de Colombia porque se ha mostrado claramente la colusión de los paramilitares, de toda la violación de los derechos humanos con miles de asesinatos, a gente que ni siquiera tenía nada que ver ni con los movimientos sociales, ni con la guerrilla, ni con nada, ¿no es cierto? Y todo esto ligado, amparado por las propias Fuerzas Armadas colombianas, justamente con el pretexto de la guerra contra las drogas. Entonces, el tema de las grandes transnacionales, sobre todo las mineras en Colombia, pero también en otras partes del mundo, ha tenido, pero desde largo, ¿no es cierto?, desde hace muchísimo tiempo, una documentada evidencia en torno a la violación de los derechos humanos. El caso de África, bueno, es ya hasta películas. Ahí está el tema de los diamantes de sangre con el Leonardo DiCaprio, para que no nos digan que estamos solamente desde este lado. Claro, no, y es que por eso mismo es tan grave porque como partía desde el inicio, ¿no? Es una forma en la que no solo basta con llevarse los recursos naturales en pesos, sino que utilizan al Estado y a la normativa para allanar ese camino y que además sirva únicamente a élites económicas, porque como dijimos desde el inicio, esto no le ingresa al Estado. Lo que le ingresa es una cantidad básicamente miserable, si puedo utilizar esa palabra, para lo que realmente significa el sacrificio de esa tierra. Ahora, Porque a que además diferencia de lo que en mencionaste un algún tema momento, fundamental, porque ese sacrificio incluye, lo dijiste en tu anterior intervención al final, cuando decías, también el Estado tiene que darles la electricidad. Pues resulta así, ser que estas mineras consumen el equivalente, creo que, a ver, la del Mirador, creo que consume el equivalente a una ciudad de 1.800.000 personas. así es, Y el Estado no exactamente, en los contratos se supone que es una obligación de la minera poner su propia central y no lo están haciendo, primera cosa. Segundo, exactamente. que si lo ponen, tiene que ser con subsidio del Estado, con diésel subsidiado por el Estado. En tercer lugar, ¿no es cierto? En muchos casos hacen el asunto, por ejemplo, con el caso de la planta supuestamente ecológica que el señor Roque Sevilla puso en donde iba a ser la petroquímica en el Aromo, ¿no es cierto? Son Ujú. 200 megavatios de potencia que se sabe que nunca van a cumplir porque son células fotoeléctricas en una zona que buena parte del tiempo está nublada. Entonces jamás van a poder cumplir con eso, pero el Estado tiene que pagar como si hubieran entregado los 200 megavatios de potencia. Entonces mira, acá el negocio es redondo por los cuatro costados. Exactamente, porque además recuerden que esta ley también modifica el mercado de la energía. Entonces, no solo se acaba con, entonces todo está conectado, ¿no? ¿De Y eso lo vas que a hablar busca, después de un ratito? Cuéntanos un sí, poquito sí, de... sí, Ya. lo de energía, es que lo de energía es muy corto, ¿no? Porque cuando tú lees la ley, vas a darte cuenta que el grueso está en minería y de energía tiene muy poquito. ¿Y por qué tiene un poquito? Porque a ellos les interesa solo una cosa. Quieren privatizar al sector eléctrico. Eso es lo que realmente quieren. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se basan en una sentencia de la Corte en donde habla de que en excepciones se puede delegar, o sea, bajo esa figura, la delegación del sector eléctrico a empresas privadas. Pero ellos utilizan esto y quieren volver esa excepcionalidad en una regla. Y por eso Norma también es general. inconstitucional. Entonces, y ellos ahora lo que hacen es tratar de liberar el mercado de la energía para que ingresen las empresas privadas y ahí se hacen todo el negocio redondo, como tú lo dices muy bien, porque ese negocio viene acompañado de lo que acabas de mencionar. ¿Quién va a subsidiar, por ejemplo, el diésel que utilizan para la producción? Entonces, nada está suelto aquí, ¿no? Porque además esto viene acompañado desde atrás. Recuerden que esto comenzó ya con la fusión de los ministerios. El momento en que fusionaron el Ministerio del Ambiente con Energía y Minas, estaban obviamente allanando el camino para que la misma persona sirva de juez y parte y que además es una ministra, déjenme decirles, de las más nefastas que ha tenido el Ecuador en esta cartera de Estado,
porque es una persona con la que yo reiteradamente he pedido dialogar y no necesariamente significa ir a confrontar, pero sí a dialogar desde orillas distintas sobre lo que es beneficioso para el país o no, entendiendo de que ella puede entender. Sin embargo, cuando ella asistió a la comisión, nunca me dejaron preguntar, es más, nunca me dejaron ni hablar con ella, porque estoy segura que el señor tampoco entiende de lo que, o si lo entiende, es más maquiavélico porque entonces lo hace a sabiendas Está de que bien. está destruyendo al país y lo hace por responder a un beneficio de una élite De económica. Y nuevo, eso la no va pues más definición allá. misma de cinismo. Exactamente, es un cinismo completo, ¿no? Entonces, esto, como les decía, son muchas de las causales que nosotros planteamos ahí, porque nosotros interpusimos una demanda de inconstitucionalidad porque esta ley, por todo lo que les estoy contando, porque esto se van sumando otras cosas. Cuando fueron las mesas técnicas en donde se tenían que tratar esto en 30 días, porque como es económico urgente, en 30 días tiene que salir esto. Entonces, imagínense esta complejidad de sectores estratégicos, todo lo que demanda entender, desmenuzar, requiere pues que se hagan mesas técnicas con varios sectores de la sociedad. Y esto es lo que por lo menos se pidió que se haga en ese tiempo tan corto, que no debió haber sido así por la delicadeza de lo que estamos tratando. ¿Y qué hicieron? No recibieron a nadie. Lo único que hicieron fue recibir a los diferentes representantes de las instituciones del gobierno y a una que otra voz que era alineada al gobierno igual en cuanto a sus intereses. Y además lo hacían en altas horas de la noche, domingos, feriados, para que la gente no se conecte. Entonces, siempre ha sido muy opaco. Todo lo que hacen lo hacen muy opaco, intentan hacerlo a espaldas del pueblo ecuatoriano. Aún así, a nosotros siempre nos llegaron a los despachos muchas solicitudes de que por favor les busquemos la manera en la que, en que el sector de la sociedad civil pueda pronunciarse. Estaban súper preocupados, no nos dejaban. En una ocasión, solo en una ocasión, a mí me permitieron pasar un video porque no los dejaban ir a hablar. Entonces, todo esto ha sido muy hecho con muchas malas intenciones. Y ya la Constitución además nos dice que cuando una ley afecta a los territorios o vulnera derechos colectivos, automáticamente tiene que empezar un proceso de consulta prelegislativa. Es decir, que esta misma ley nunca pudo haberse aprobado sin haber hecho esta consulta. Claro. Y sin embargo, se hizo A de ver, todas este maneras. es un tema que vale la pena recapitular. O sea, en primer lugar, si fuera una ley común y corriente, la gente que tiene interés en el tema tiene todo el derecho de pronunciarse durante el proceso de discusión, inclusive si se trata de un proyecto de ley urgente. Primera cosa. Pero Uh -huh. además aquí hay una disposición constitucional que cuando se trata, cuando se está afectando temas ambientales, cuando se está afectando los derechos de los pueblos y nacionalidades, necesariamente tiene que haber una consulta prelegislativa que no se ha tomado en cuenta. Totalmente, totalmente. Y esto no fue lo que sucedió, ¿no? La sociedad civil siempre puede participar, es decir, es un mandato que tengan que participar, pero como les decía, al estar todas estas comisiones cooptadas, porque yo ya no encuentro otra palabra que pueda utilizar, por el oficialismo, no permiten que lo que les decía yo, ni a mí como asambleísta me permitieron hacerle una consulta a la ministra del Ambiente, porque están blindados a esta ministra, que ¿Y es qué una de las pretexto ponen, causantes. Verónica? Nada, simplemente no te dan, o sea, es como que no existes, o sea, no te hacen caso, es como que no existieras. Puedes estar ahí con la mano todo el tiempo alzada diciendo, por favor, presidenta, simplemente no existen, te ignoran completamente. Y eso nosotros como asambleístas, imagínense el pueblo ecuatoriano. Entonces, esto fue la tónica del tratamiento de este proyecto de ley y que terminó siendo aprobada por la fuerza de los votos. Hay que decirlo que además de una forma horrible. ¿Y por qué digo horrible? Porque cuando pasó el primer debate en la misma mesa de esta comisión, uno de los integrantes, que era un ex de Revolución Ciudadana, y que con qué vergüenza decirlo, pero este representante de las Islas Galápagos votó en contra y les dijo que si no metían un artículo que él había planteado además personalmente como una reforma a la ley de minería y que permite y abre la explotación pétrea dentro de las Islas Galápagos, él no iba a aprobar ese proyecto de ley. Imagínense qué fue lo que pasó. Para el segundo y definitivo debate, incluyeron ese artículo y con eso abrieron la explotación pétrea dentro de las Islas Galápagos. Qué va. Entonces, no les importó ni siquiera topar un ecosistema único en el mundo con tal de ganarse el voto
de este ciudadano, de este asambleísta. Y es así que ahora las Islas Galápagos también están ahí más básicamente en mercado libre. ¿Por qué? Porque resulta que este asambleísta no lo hace solo porque quiere pensar en su provincia, como él dice, necesitamos los habitantes de Galápagos de materiales de construcción. Pero se olvida de que primero las Islas Galápagos no tienen las condiciones que tiene el continente ecuatoriano, no es una isla para ser habitada, es una isla que tampoco entiende de fronteras, porque ellos dicen es que la explotación petrolera está fuera del Parque Nacional Galápagos, la biodiversidad, el agua, ellos no conocen fronteras, todo se conecta, es un ecosistema además insular y cualquier afectación que se haga en una parte de ese ecosistema afecta toda la funcionalidad de lo que está en las islas. Entonces el señor dice que está pensando en los ciudadanos, pero vaya manera de pensar porque él mismo con su familia es dueño de las canteras en donde han estado además ya ilegalmente vendiendo este material petro. Entonces, esto es terrible, ¿no? Y así consiguen los votos y por eso digo que lo hacen de una manera fea, porque después también se consiguen amazónicos para que voten por ellos a raíz de que también les den ciertas excepcionalidades y finalmente tuvieron un colega de ellos mismos de ADN que les votó en abstención y fue noticia cómo trataron de amedrentarlo por lo que estaba votando en contra y finalmente consiguen con las justas los 77 votos y con eso se aprueba la ley. ¿Quiénes Pero de terminan esta votando? forma, ¿Qué partidos terminan votando a favor de la ley? el ADN, evidentemente, los ex Pachacutics, todos los que es también una vergüenza, o sea, Esto es digo, cómo terrible, ¿no? es terrible, o sea, realmente es una cosa que yo no me puedo imaginar. Más bien imagínense que los tres representantes del Partido Social Cristiano se abstienen. Esto fue para nosotros, y el asambleísta que defendía decía, no, es que yo sé la gravedad de esto. Entonces imagínense, desde orillas contrarias, ¿cómo entendemos lo que significa regalar, poner en una bandeja de plata tus recursos naturales, no para el país, sino para una élite económica? Entonces, bueno, como digo, finalmente se terminó aprobando este proyecto de ley, pero no solo nosotros como Bancada Revolución Ciudadana, varios sectores de la sociedad civil han interpuesto ya demandas de inconstitucionalidad. La nuestra, por lo menos, me imagino que las demás también se lo ha hecho acompañadas de una medida cautelar para evitar que esta ley sea aplicada hasta que la Corte tenga el tiempo suficiente para analizar el fondo y tenga un pronunciamiento. Porque si se fijan en todo lo que estoy mencionando, de aplicarse la ley puede tener efectos irreversibles, porque estamos hablando de represión de poblaciones, estamos hablando de destrucción de ecosistemas frágiles. Entonces, hay cosas que son muy graves que no podrían darse y que esperamos que la Corte pues pueda pronunciarse con la medida cautelar hasta que, como dije, la puedan analizar a fondo, ¿no? Y lo de Entonces, la, este me- es el contexto. y lo de la medida cautelar ya está aprobada por la Corte Constitucional. No lo sé. No es que eso, No, mientras no lo aprueben, es como si nada, pues, o sea, tiene que aprobar la Corte Constitucional el rato de hacer la admisión, tiene que tomar las medidas cautelares, si no es como si nada. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque con el cuento este de los tratados de protección de inversiones y los arbitrajes internacionales que están prohibidos por la Constitución, o sea, yéndose en contra del artículo 419 al 422, yéndose en contra de varios pronunciamientos por parte de la población, en los hechos están aplicando todo el tiempo estos arbitrajes internacionales que son un verdadero asalto, es puro piratería. Entonces, basta con que se haya iniciado como te digo, un proyecto, o con que hagan el amague de iniciar un proyecto amparados con la nueva normativa de la ley aprobada, si es que se para o se revierte, el inversionista puede reclamar que están violando sus derechos y que tienen que indemnizarle por el lucro cesante. Y han claro. habido varios casos en los arbitrajes internacionales, porque antes era por lo menos sobre las inversiones efectivamente realizadas, pero ahora puede el inversionista con el tema supuestamente de los derechos humanos, ¿no es cierto? Siempre están, y no falta alguna ONG que cae también en ese cuento, ¿no es cierto? Como se trata de los derechos humanos, ahora son los derechos del inversionista. Entonces, como le estás frustrando su proyecto, él tenía la intención de invertir todo esto, pero no le dejaste. Así es. Entonces De es hecho, Carlos, súper, nosotros, súper delicado el tema porque las indemnizaciones son de miles de millones de dólares. Ahí está el tema de la Chevron Texaco. exacto.
De hecho, esa también fue otra de las razones por la que habíamos solicitado la medida cautelar, justamente porque de hecho eso lo dijo Noboa cuando estuvo visitando la SUAY después de la marcha del Quinto Río que hicieron en la SUAY. Él salió básicamente a amenazar a las Claro, autoridades locales y a decirles, bueno, ustedes verán y se enfrentarán en las cortes internacionales. exactamente. Entonces eso es lo que él tiene justamente detrás. Con la pregunta que tú me haces, pero de hecho es como que estoy pensando ahora que como nos tienen ocupados, primero viajando como travelinas en el país con las asambleas porque nos han sacado de Quito, básicamente porque saben que hay mucha presión allá, hay mucha presión social, y luego con la cantidad de económicos urgentes que siguen enviando, yo sí debo admitir aquí hago un mea culpa de no haber hecho el seguimiento de cómo está la medida cautelar, porque en efecto es así, ¿no? O sea, no tiene que Es que ver mira, ya. aquí el problema es que ellos tienen abogados, o sea, es millones y millones de dólares que se están jugando, entonces tienen abogados que desde hace muchísimo tiempo están agazapados dentro del sistema, sabiendo exactamente dónde hay que cambiar una coma, cuál es el procedimiento que hay que hacer y están a la que cae. Entonces, y obviamente lo actúan con toda la mala fe, ¿no? Sabiendo que tienen comprado a la mitad, para no decir más, del sistema judicial, entonces aquí en el país cualquier cosa puede pasar, ¿no? No, es muy cierto, Pedro, gracias por recordármelo, porque eh, pues, ciertamente eso es algo que buscan. Ellos, sí, ellos no meten hojas y no sacan barreta, eso es la verdad. O sea, y van a tratar de sacar dinero de esas inversiones a como dé lugar. Entonces, sí, esto es uno de los puntos quizás más delicados y como digo, gracias por recordármelo para justo ahora, después de esto, voy a ir a hablar con mi equipo para hacer un poco de seguimiento de cómo está esto dentro de la corte. Entonces, esto es como el resumen, ¿no, Pedro? Yo creo que sí hemos visto el detalle de Sí, ha por qué estado nos hemos preocupado muy tanto. pedagógico, sí. Y también de por qué a mí me han criticado, me han dicho, no, que por qué, o sea, primero como que no está bien que yo alce la voz, algunos han tenido, yo creo desde la ignorancia dicen es que No, al las leyes de contrario, ahora. nosotros estamos aplaudiendo, por todos lados estamos aplaudiéndote, Vero. Muchas gracias, Pedro. Pero sí, es muy difícil porque sí creo que cada vez la población más y más se da cuenta de cómo se burlan de todos, absolutamente, y ya rechazan, ¿no? Y esto es lo que se ha visto. Y con esta ley en particular, como dije, hay muchos sectores que ya han interpuesto sus propias demandas y yo creo que la Corte, o por lo menos espero que actúe con esa independencia que tiene que hacerlo, porque es algo que es muy va en detrimento de la sociedad ecuatoriana. Y que además nosotros deberíamos estar en otro tipo de debates, Pedro, y no quisiera dejar pasar algo que me gusta decirlo, sobre todo para las personas que intentan justificar este accionar diciendo que la revolución ciudadana fue la que empezó todo y cosas así, ¿no? Y sí me gustaría dejarles claro algo. La Revolución Ciudadana nos dio un periodo en el tiempo que quizás fue, no quizás, fue el único periodo en donde se planteó una opción real de salir del extractivismo en un largo plazo. ¿Y por qué lo hizo así? Porque el gobierno de la Revolución Ciudadana buscaba cambiar la matriz productiva y el cambio de la matriz productiva entendía que la riqueza del país no solo estaba en el subsuelo, porque el Ecuador siempre ha dependido de la venta de materia prima. Desde su inicio su introducción en el mercado mundial de exportaciones, lo hizo a través de venta de materia prima. Y yo creo que aquí todos los economistas saben que la venta de materia prima es la que se vende a menor valor internacionalmente. No, los países en desarrollo venden materia prima y los países desarrollados venden los productos con valor agregado. Entonces, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se entendía muy bien esto y buscaron cambiar la matriz productiva. Crearon universidades, ciudades del conocimiento, Yachay, Iquiam, para justamente empezar a apostarle a la investigación, a la innovación. Nos mandaron, y digo nos mandaron porque yo fui becaria CENACID, y nos mandaron por el mundo a formarnos para regresar con ese conocimiento, devolverle al país algo que sea distinto que solo vender petróleo, minerales, cacao, no, que se vende entonces derivados de petróleo. Mira lo que tenemos ahora, Pedro. El petróleo sube de precio y al Ecuador no le sirve de nada porque se gasta exactamente lo mismo en comprar derivados de Y petróleo más. y más. ¿Y qué sería si Y tuviéramos la de refinería de nuevo, Pasco? adivina quién. ¿Has oído hablar de que hay también un Petro Novoa por ahí?
También, Ah, ya, ya. ¿Y sabes por qué será? ¿Quiénes salen beneficiados cada vez que hay estos incendios, estos accidentes, entre comillas? Yo creo que habría que investigar, es que no son sabotajes, ¿no? Porque son 4 o 5 meses que la refinería está en reparación y se aumenta la cantidad y la variedad de los derivados que el Ecuador tiene que importar. Y de nuevo, ¿quiénes yes. son los que importan? Entonces yo te doy un De- datito nomás, un datito de una cuestión que discutimos hace algún tiempo con Marcelo Varela con gráficos que él había presentado. Cuando yo estuve de ministro, el margen entre el costo de importación de los derivados y la venta al público estaba entre el 7 y el 9%. Y esa diferencia ingresaba a la cuenta única del Tesoro e iba a los hospitales, a las escuelas, a los colegios, ¿no? Ahora, en cambio, exacto, está entre el 85 y el 95% y todo va a bolsillos privados. ¿Cuántos de esos bolsillos privados son también de la familia Noboa y sus amigos? exactamente. Y eso es doloroso, ¿no? Porque además lo que tú dices es cierto, porque uno de esos incendios de la refinería de Esmeraldas coincidió exactamente al tiempo que entraba ExxonMobil a vender combustible de alto octanaje al Ecuador. Entonces, yo creo que nada de esto es coincidencia. Como tú dices, habría que hacer una investigación, porque claro, aquí solo estamos lanzando unas ideas, pero sí requieren de una ¿No? Y investigación sobre más todo profunda exigir porque a ver, pero yo te insistiría, mira, en este caso, en el caso, por ejemplo, de Novoa Trading y su vinculación con el tráfico de cocaína, ¿no es cierto? Lo que el país necesita, lo que el país se merece, pero lo que también la propia empresa, la propia familia Novoa necesitaría y le beneficiaría es aclarar públicamente por qué no lo hacen. Es lo mismo que con el así tema del es. reporte León de Troya. Es el propio Banco de Guayaquil el que tiene que aclarar. Nos debe a los ecuatorianos, debe a los accionistas, debe a los ahorristas del Banco de Guayaquil, ¿no es cierto? Una aclaración, decir, nosotros no tenemos nada que ver con el señor Cherres, el difunto señor Cherres y sus amigos. No tenemos nada que ver con Exactamente. Dritan Dricta. No tenemos nada que ver con la mafia albanesa. No tenemos nada que ver con el lavado de dinero. Mire, Así tanto es. bien que le haría al país, tanto bien que le haría a la imagen del país en el exterior, pero sobre todo al clima social, al clima político, al clima cultural dentro del país. Que se aclaren las cosas, ¿no? Que se aclare. Y todo es con opacidad, como decía, porque incluso si estamos hablando otra vez de esto, incluso el mismo tratamiento de las leyes se hace de esta forma, ¿no? Oscuro. Todo, la transparencia no es la que existe, de hecho nosotros como asambleístas, comisiones, incluso en las que estamos, solicitamos información y no, nunca se quiere transparentar, no perdamos de vista que a la ministra Manzano, así como al ministro Luque, se pidió que se les hizo una solicitud en la Asamblea Nacional para un posible juicio político y los asambleístas del oficialismo lo blindaron, dijeron que no pasa nada, pero es lo que les digo, y con un acto de cinismo puro, luego sí ponen que tienen problemas. Entonces, ¿por qué no permiten? Bueno, y ¿Por qué no contó en transparentan? otro programa Hernán Reyes recientemente que el caso Progen ha sido blindado como que fueran datos reservados. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, dice explícitamente, solo puede ser reservado lo que está expresamente tipificado en la ley. Y aquí, Y esto no por un está. acuerdo ministerial, por un decreto ejecutivo, cogen y hacen lo que les da la gana y entran por encima de la ley. Entonces, ¿por qué tiene que ser? Porque lo mismo hicieron con el tema, con lo que querían hacer la privatización del Banco del Pacífico en la época de Guillermo Lasso, ¿no? Es decir, no Así se es. puede hablar de estas cuestiones. ¿Por qué no se va a poder hablar de un tema que son los dineros del pueblo ecuatoriano, además en un momento en que están faltando, en un momento en el que el mal manejo de la cosa pública, la desastrosa gestión macroeconómica de los últimos gobiernos ha generado tal hueco fiscal, ¿no es cierto? Que esos millones y millones de dólares que se le está entregando por adelantado a Progen, yéndose en contra de cualquier norma administrativa, de cualquier norma legal, ¿no es cierto? De cualquier inclusive sentido común. Yo no sé cómo estos hijitos de papá, ¿no es cierto?, van a después a gerenciar empresas. Yo les daría una pregunta, es que dudo mucho, pero si alguno de los empresarios, alguno de los ricos de este país está viendo este programa, yo les diría, pónganse la mano en el corazón. ¿Usted le pondría a alguno de estos ministros y al propio presidente alguna vez a cargo de su plata? Así es. Pero ni de fundas, pues, o sea, solamente con la plata ajena, que es la plata del pueblo ecuatoriano, ahí sí derrochen, hagan nomás, hagan flecos lo que está sucediendo en todos los sectores, ¿no? Terrible.
Así es. No, es súper valioso lo que dices, porque al final eso es lo que se refleja o eso es lo que demuestran, ¿no? Entonces, es un desprecio por lo público, pero eso sí les sirve para ellos enriquecerse. Es decir, son muy contradictorios ante eso, ¿no? Porque por un lado, destrozan la institucionalidad, destrozan a todo lo que es público, pero por el otro lado sí se sirven de él. Se sirven justamente para seguir ampliando estas riquezas porque son como barriles sin fondo. Nunca están saciados, siempre quieren más y más y más, ¿no? Entonces, solo para terminar este tema que les decía del cambio de matriz productiva, que es tan importante porque, fíjense, cuando pensamos en el caso de la minería, debajo tenemos pues el subsuelo con sus minerales, pero arriba tenemos la biodiversidad que además es considerada de una de las más ricas del planeta. Ahí está toda la industria farmacéutica, ahí, de ahí pueden salir patentes de conocimiento de todo. Y ahí es donde nosotros como país deberíamos estarle apostando a cómo investigamos, cómo sacamos ese conocimiento y por fin vendamos ese tipo de productos en lugar de estar rompiendo eso que está arriba para llegar hasta el subsuelo y desechamos lo de arriba que es tan valioso, quizás hasta más que el subsuelo, porque no necesitamos destruirlo, porque necesitamos sintetizar los principios activos, conocer un poco más de lo que está dentro de esa biodiversidad y con eso sí le estaríamos dando realmente opciones reales de un cambio de matriz productiva al país. Es decir, planteándole una forma o un plan de desarrollo distinto al que nos da el extractivismo puro, porque hasta ahora lo que nos está haciendo Daniel Noboa es regresarnos a un debate que ya salimos hace mucho tiempo, porque el momento en que la Revolución Ciudadana se planteó primero, una constitución que ponía la planificación como ente rector del desarrollo, que buscaba el cambio de la matriz productiva, que le daba derechos a la naturaleza, ya estábamos avanzando a pasos agigantados en los debates. Pero ahora nos han regresado básicamente todo a ese pasado. Y ahora estamos viendo si queremos o no seguir explotando los minerales a detrimento de la población, a detrimento de la naturaleza, a detrimento del agua. Entonces son cosas, creo yo, que tienen que estar en el debate público, que tienen que plantearse desde toda o sea, la sociedad, porque yo sí creo que la sociedad también tiene un rol aquí que ejecutar. Y es hablar de esto. No podemos simplemente decir, ah, bueno, ya se aprobó y pase la página. No, no, porque esto todavía está comenzando. No sabemos todavía cuáles van a ser los efectos de todo lo que está haciendo en este momento Daniel Noboa y que no tiene límites y que pese a que la comunidad internacional está poniéndole ahí como los ojos, él no para. Entonces, sí es necesario que la ciudadanía también se involucre más en estos procesos políticos. Ahora, déjame que me detenga yo un momentito. Ahorita tus reflexiones me parece que son una contribución formidable y tu preparación en tu PhD en temas ecológicos, en la gestión ambiental, creo que da una perspectiva particularmente profunda a lo que estabas mencionando. Es decir, aquí cuando se habla del desarrollo, estamos perdiendo de vista aquello que es nuestro patrimonio fundamental y que lo podemos perder en 5 minutos. El tema de la biodiversidad, por ejemplo, pero también es el tema de los saberes ancestrales. Nosotros desde un racismo estúpido, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la sabiduría de las abuelas, con la sabiduría de los sectores populares, de los curanderos, de las curanderas, decimos, ah, esto es superstición, eso cuando no decimos que son brujas, ¿no es cierto? Y entonces menospreciamos esos saberes y no nos damos cuenta que ahí hay miles de años de conocimientos, ¿sí? Que desde una visión elitista, desde una visión racista, desde una visión etnocéntrica, se lo desecha y que al contrario, vivísimas las transnacionales. Yo conocí allá en Gringolandia a unos, en algún chupe estuve con dos fulanos, dos gringuitos, súper buenas gentes, todos ellos de chancleta, de pantalón, de Texas raído, ¿no es cierto? Y cada cual tenía dos doctorados, dos PhDs, ¿no? Y eran pero panas, ambos habían sido ahijados por las comunidades en el Perú. Y conversando y chupando, decía, qué bestia, qué progres, qué buena gente, es que ni sé qué. Habían sido empleados de las transnacionales. Entonces uno tenía un PhD en farmacopea y otro en antropología. Y el otro tenía un PhD en biología y otro, no me acuerdo en qué, se llamaba, había una disciplina reciente en ese entonces
que por la cuestión farmacéutica tenían en Texas particular atención que se llama em, análisis de protocolo, ¿no? Que son una serie de cuestiones así que tienen que ver con la cuestión epistemológica, pero básicamente la idea es registrar cuando no entiendes cuáles son los procesos, porque en muchos casos tiene mucho que ver también con la magia, ¿no es cierto? Cuando no entiendes todos los procesos, y entonces tienes que tratar de espiar hasta la última y registrar hasta la última hasta que se entienda y tratar de reproducirlo en el laboratorio para que después puedan vendernos las transnacionales, ¿no es cierto?, con unos precios prohibitivos. Entonces, Sí. el papel que tiene esto en una perspectiva de desarrollo alternativa, que plantea, ¿no es cierto?, en primer lugar un diálogo de saberes, que plantea en un segundo lugar el principio de la precaución, que plantea en un tercer lugar el cultivo no solamente de la biodiversidad, sino el cultivo de nosotros como seres humanos, ¿no? Porque esta es una Sí. apuesta por la vida. Esto, todo lo que vos estás planteando es poner la planificación, el desarrollo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, cualquiera de esas variables, pero supeditada al desarrollo de la vida en toda su riqueza, en toda su vibrante posibilidad, ¿no es cierto? Y en cambio lo que nos está planteando el gobierno con este es una propuesta de muerte. Es matar los ríos, matar los acuíferos, como hacías referencia, matar la biodiversidad, pero también matar a la gente, porque lo que nos va a dejar es enfermedades. Ahí está el tema de la Chevron Texaco. Le va a dejar más enfermedades, va a dejar más pobreza, va a dejar los pasivos ambientales, va a dejar los pasivos sociales, va a dejar ahí los conflictos irresolubles. Ahí, insisto, por favor, revisen toda la bibliografía que hay del papel de la minería con la cuestión de los paramilitares y la represión a las poblaciones locales. Hablábamos recientemente con varios autores mexicanos, entre otros José Reveles, que tiene varios libros, y contaba, ¿no?, el papel que tenía el tema siempre estaban los conflictos de la guerra contra las drogas directamente ubicadas en el territorio específico de las mineras. Entonces, no es Ujú. casual, no es casual. Y esta revelación que yo estoy intentando hacer de esta triple alianza del tráfico de armas con el tráfico de drogas, con el tráfico de oro, ¿no? En el caso de México es del oro, la plata también, y la plata también, estos metales preciosos, es fundamental para entender cuál es el eje de la logística de la apropiación del territorio que esto está planteando. Ahora, vos planteas un elemento que me parece que es fundamental cuando dices, a ver, pero aquí tenemos toda la posibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar posibles medicinas, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese ámbito que básicamente la mayoría de la gente cree que son novelerías. Les voy a dar dos casos, uno muy antiguo y otro más moderno, de lo que se ha encontrado en el Ecuador y que no ha sido patentado por el Ecuador y por lo tanto se ha perdido no solo en conocimientos, sino en esas posibilidades de ingresos a las arcas fiscales ecuatorianas. El primero tiene que ver con las quininas, por ejemplo, ¿no? La quinina, que es un principio, bueno, ¿cómo les digo? Sí, un principio activo que está dentro de una planta, y esta planta es la cascarilla, ¿no? Entonces, esta planta, la cascarilla, crecía o crece sobre todo en los bosques del sur oriente de acá del país, y que fueron descubiertos en ese entonces, en la época de la colonia, por era como viscondesa de España, de Cinchona se llamaba ella, y que se dio cuenta de que los indígenas que estaban a su alrededor, que eran de estos pueblos malacatos que están en este sector, no enfermaban de la malaria. Hasta que ella un momento se cayó con la malaria y empezó a tomar el agua que tomaban ellos. Y en efecto ella se curó de la malaria cuando en ese entonces no había cura para la malaria. Y se dieron cuenta que el agua que tomaban los indígenas estaba en contacto sobre todo con la corteza de esta planta de la cascarilla, ¿no? Entonces la investigaron, le sacaron, por decirles que hacen una infusión de esta planta, sobre todo de la corteza de la planta, y empezaron a tomarla se dieron cuenta que eso era el remedio que tenían para combatir a la malaria, que en ese entonces era la enfermedad que mataba a todas las misiones de colonización en países tropicales. Entonces la sintetizaron más adelante en el laboratorio, pero antes de que llegue esta sintetización en el laboratorio, pues empezaron a explotar los bosques de cascarilla para sacar este principio activo que es la quinina, y que es la que más adelante pues ya llegó al conocimiento europeo, se sintetizó en los laboratorios europeos y regresó a nuestra tierra en forma de pastillas.
Entonces, nosotros perdimos de haber tenido este conocimiento y de haberlo patentado aquí, porque aquí no había las capacidades intelectuales de momento de realizarlo y de esta forma, pues se quedó ahí, ¿no? Y te cuento, a ver, esto Otro más, estamos hablando de 300, 400 años de un aporte de esta parte, porque no existe no existía en otra parte del mundo, al mundo entero. no, no Era existía. nuestro aporte al mundo entero. Sí. Y solamente te cuento porque yo tuve una conversación con compañeros migrantes a propósito de la brutalidad con la que Trump los está tratando ahorita, allá Mm. cuando estaba en funciones. Y conversábamos justo de este tema, ¿no? Mira, España, aunque los gringos no lo reconocen, a duras penas les reconocen que los franceses les ayudaron y fueron fundamentales para su independencia, pero también no fue España, nosotros fuimos parte de España. Y el aporte fundamental, recuerden ustedes que uno de los principales puertos en Texas se llama Galveston. Hace referencia a Galvez, que era al mismo tiempo, un hermano era ministro del rey, o sea, uno de los primer ministros, creo que una cosa, un puesto altísimo, y el otro era en cambio el virrey en la zona de Nueva Orleans, o sea, todo el tema de la Luisiana, ¿no? Pero él, a través de él, España canalizaba todos los recursos de apoyo a los patriotas en contra de la colonia británica. Y de las aportaciones más importantes que hizo España fue justamente entregar quinina. Porque en Ah, la zona, fíjate, ya en la zona, inclusive actualmente, en la zona de Washington, ¿sí? Todo eso de ahí son zona de pantanos. Entonces, uno de los principales, como el ejército patriota era mal apertrechado, no estaba entrenado, durante los primeros años el esfuerzo fundamental de Washington fue evitar la confrontación directa y más bien hacer una especie de guerra de guerrillas en momentos oportunos. Pero fundamentalmente se trataba de evadir al otro gran ejército, que era el mejor ejército del mundo, que era el británico, además de los mercenarios alemanes. Entonces, como le tocaba irse por los sitios donde no iban los ingleses, le tocaba irse precisamente por donde había malaria. Y las principales causas de fallecimientos no eran los enfrentamientos militares, sino las enfermedades. Así es que una contribución fundamental para la independencia de los Estados Unidos, ahora que se están cumpliendo los 250 años, yo creo que hay que mencionar a nuestros compatriotas migrantes allá, ¿no es cierto?, que fue precisamente la contribución de la quinina, que tú muy bien estás mencionando, que fue el saber de los pueblos malacatos al mundo entero. sí, exactamente. O sea, y esto lo pongo justamente como de los ejemplos más antiguos y que lo que representan, como tú bien dices, para el mundo, ¿no? O sea, no es que no es un conocimiento que se concentra en una parte, sino que es lo que tú vendes más allá. Y ahora, en nuestros tiempos, hay otro también que se obtuvo de una ranita que se llama Epipedobates santori, que es una, A ver, por favor, no malas palabras, porque aquí hay también personas de menores de edad que ven estos programas, por favor. es una ranita, dejémosle en que es una ranita. Una Y esta ranita. ranita en su piel tiene un veneno que lo utiliza para defensa, ¿sí? Y a este veneno resultó pues que cuando lo extrajeron de la piel del animal, se dieron cuenta que tenía unas capacidades de adormecimiento así magnificadas, ¿no? Terminó siendo mucho más potente que la misma morfina y ahora se ha sacado de ahí, se ha sintetizado algo que le llaman epipedotina, que es el nombre como si fuera la quinina, pero el nombre de la especie de la rana, ¿no? Y ese es el principio activo que también lo patentaron fuera de Ecuador, porque son ranas ecuatorianas, que lo patentaron fuera y ahora se vende como el producto, como les digo, es más potente que la morfina. Entonces, eso solo acceden, o sea, el precio por el que se vende ese medicamento es muy elevado y que Bueno, oye, tampoco lo ¿sabes qué? puedes No es conseguir la en... primera vez, porque también de las ranas es lo que sacaban el curare que ponen en las cerbatanas, ¿no? Y es Ajá, también a partir de las tribus ecuatorianas, no sé exactamente cuáles son las nacionalidades que estaban involucradas, lo que llegó el curare a Europa y se dio una verdadera revolución en lo que tiene que ver con los anestésicos, ¿no? totalmente. Y este es como el de los más modernos, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros tuviéramos en el Ecuador esos centros de Claro. investigación que aquí analizan, sintetizan estas sustancias y las transforman en medicina y nosotros vendemos la medicina, no la compramos. Entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros vender, como les digo, una planta que se la llevan así nomás?
y cuánto nos costaría comprar la medicina que sale de esa planta, ¿no? Entonces, eso es como les decía el debate al que Pero tiene que además, fíjate, apuntar el... todo lo que arrastra, ¿no? Porque esto no solamente significa el producto final, sino todo el proceso. Es decir, para llegar allá se necesita cultivar los saberes de la gente. Se necesita Exacto, preparar gente, es decir, que el Ecuador no tiene que ser solamente sitio para guías turísticos o para economistas o para, sí, o sea, aquí pueden haber científicos, ¿no es cierto?, muy especializados que estén justamente penetrando en estos conocimientos, en estos arcanos de la naturaleza, sí, es decir, cuestiones que además se pierden porque hay cuestiones únicas, ¿no? Aquí hay unos hotspots en el Ecuador, tenemos sitios en los que no ha habido cambios durante más de 30.000 años y las glaciaciones aquí hay sitios donde no han afectado al ecosistema y eso ha amparado un desarrollo de variedades muy únicas, ¿no es cierto? Muy endémicas. así es, Entonces, una vez que se destruye ese ecosistema, son irrecuperables ese exacto, germoplasma, es irrecuperable esa gama de posibilidades que se van con eso. Cuéntanos, por favor, exactamente. en la cuestión más concreta, a ver, de los proyectos mineros que están en marcha ahorita y de los que están amenazando con venir, como por ejemplo aquello que firmó el presidente Noboa con la familia Noboa en Canadá. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo, ¿no es cierto? La biodiversidad que más afectación podría tener en el futuro inmediato. En temas de biodiversidad, evidentemente los ecosistemas más frágiles son los amazonas, ¿no? Por la diversidad que tienen, ¿no? Pero existen otro tipo de servicios ecosistémicos como el agua mismo. Y cuando hablamos del agua, las zonas más frágiles son las zonas de páramo. Entonces, en el páramo es súper importante que estén libres de minería porque, como les decía, el agua no conoce de fronteras y simplemente sigue su cauce que comienza en lo más alto de la montaña y llega pues hasta nuestros hogares. Entonces, estos tampoco son sitios como adecuados para los proyectos mineros. En el caso de los intereses, hay algunos de que ya están en conflicto y por eso yo sospecho que esta ley lo que busca es como eliminar de un manotazo todos estos conflictos. Porque ahí tenemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Palo Quemado, esto está en Cotopaxi, en Las Naves, en la provincia de Bolívar, Fierro Urco, en la provincia de Loja, Quimsacocha, en la provincia de La Suay, el Domo, que está, no, el Domo es la empresa, Yurimagua, que está en la provincia de Imbabura, y Cangrejos, que está en la provincia de El Oro. Estos me parece que son como los que más inmediatamente creería yo que quieren tomar, porque ahí ha habido ya conflictos con la ciudadanía, están en proceso estos temas de consulta ambiental que les decía, que ya obviamente no se darían y que además son de gran interés minero, porque ahí hay intereses, me imagino yo, sustanciosos, por eso es que tienen estas inversiones allá, porque no solo es oro, cobre, sino también hay tierras raras. Y esto, y recuerden que recién la canciller Sommerfeld se firmó un acuerdo con Estados Unidos para entregarle minerales estratégicos y tierras raras a Estados Unidos. Que se Y que supone que no después de la... tenemos. A ver, esto es muy importante, ¿no es cierto? Ya firmaron un acuerdo de las tierras raras que se supone que no tenemos. Yo les hago acuerdo, Exacto. aquí tenemos con el finado Jaime Galarza, tuvimos varias sesiones, 7 u 8 sesiones, discutiendo lo que habían sido sus investigaciones tempranísimas. Mira, él descubre, él documenta cómo la guerra de 1941 con el Perú fue en realidad una guerra que nos utilizaron como carne de cañón entre la Standard Oil, que estaba en Perú, y la Shell que estaba en el Ecuador. La Shell es la que fundó el equipo de fútbol, el Aucas, ¿no? Y esta Ujú. era en realidad la revancha de la guerra que ya habían obligado a los pueblos de Paraguay y Bolivia, menos de 10 años antes, en la guerra del Chaco, ¿no es cierto? Justamente para dirimir concesiones petroleras. Pero todo esto se daba cuando las petroleras insistían una y otra vez, y también aquí hasta a nivel presidentes, Galo Plaza decía, es que el Oriente es un mito, aquí sí en el Oriente no hay nada, y una cuestión así, y Así que no es. existía Así petróleo es. en el Ecuador.
¿no? Pero ya nos estaban haciendo, nos estaban provocando para que nos contramatemos entre nosotros, como ahora quieren hacerlo con los hermanos, con el hermano pueblo colombiano, ¿no es cierto? Para que permanentemente, no solamente les enriquezcamos con las armas, con los préstamos para las armas, sino que para que terminemos nosotros poniendo los muertos, mientras los que se llenan los bolsillos son estas grandes Claro, empresas, que dicen que no tenemos esos recursos. Este punto que acabas vos de mencionar hay que subrayarlo y con rojo, porque entre otras cosas, ¿no es cierto? En esto del cambio de la matriz productiva se incluye lo que mencionabas vos al principio, el tema de las becas, el talento humano. ¿Dónde está? ¿Qué persona sabe aquí en el Ecuador, ¿no es cierto?, cómo detectar tierras raras. Así quisiéramos. exactamente, exactamente. Incluso para los Cuando intereses se financieros. exporta, por ejemplo, ahorita están exportando el lodo, ¿no es cierto? Las exportaciones legales exportan el lodo y dicen hay El 5 partes sí, por millón de cobre y se van llevando el lodo, con eso están llevando nuestra agua dulce, pero son 5 partes por millón. ¿Cómo sabemos que no son 6 o 10? ¿Cómo sabemos que no hay claro, porque molibdeno, tampoco hay que no hay oro? transparencia en eso. ¿Cómo sabemos que no hay uranio? ¿Cómo sabemos que no hay tierras raras? Entonces, primero no se comen el cuento que no hay las tierras raras y después firman un tratado para entregar las tierras raras que no hay en el Ecuador a los Estados Unidos. Y entonces, por eso es tan urgente, por eso es que es Así es. urgente este proyecto de ley. Así es, completamente, Pedro. Es que esto es lo que están ellos buscando y de hecho aquí vale la pena decir algo, ¿no? El tema este del cambio en la matriz productiva y que fue lo que causó un quiebre incluso entre sectores de progresistas sobre todo, era porque también hay que entender que estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Ah, ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hemos vivido siempre de la dependencia de la materia prima y que las arcas fiscales se llenan de esas importaciones, esas exportaciones, perdón, de materia prima, y que no las puedes coger el grifo y cerrarlo y decir ya mañana se acaba el extractivismo. Y esto causó ese quiebre, ¿no? claro. Porque decían, no, pero es que se está dando extractivismo. Es que lastimosamente, yo lo digo así porque lo he venido estudiando tantos años, no veo otra forma en la que tú puedas salir del extractivismo. Y esto yo lo experimenté muy bien también mientras estudiaba afuera, que yo decía, a ver, siempre pienso y tomo ejemplos también de Suiza, porque yo me formé parte de mi posgrado es en Suiza, y yo veía cómo los bosques allá, hasta los bosques, Pedro, o sea, no solo es la perfección que tienen en la ciudad, sino que los bosques son perfectos, están perfectamente alineados cada árbol a la misma distancia uno de otro. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque ellos de por sí, que no tenían recursos naturales, ellos ya volvieron a replantar, ellos le apostaron a la conservación una vez que terminaron con todo, ¿ya? Que no estoy diciendo que es lo que tenemos que hacer, pero lo que sí quiero decir es que ellos sin tener recursos naturales nos venden los mejores productos elaborados, ¿no? La navaja suiza está hecha de recursos naturales y que no tiene Suiza, pero que tiene conocimiento, innovación. Y eso es lo que Pero nos venden a para nosotros a romper un través de poco sus los mitos, productos. mira, Y aquí en el este Ecuador, dato que das es importantísimo, porque, a ver, los propios suizos, ¿no es cierto? Ellos nos venden el chocolate hecho con el cacao ecuatoriano, y los ecuatorianos hemos durante exactamente, más de 300 con 300 años exportando el mejor cacao fino de aroma del mundo. Y recién ahora estamos aprendiendo cómo así se es. hace chocolate. Esto es cuestión de quemar 4 ollas para saber cómo se hace el chocolate. Y no lo hemos hecho durante 300 años. Entonces, mira, yo creo que este tema del Y valor ese es el agregado y cambio de matriz. conocimiento es importantísimo. Exacto. Es que eso es súper importante, pero mientras se hace esa transición, Pedro, era necesario este extractivismo y por eso decía que este es el quiebre, ¿no? Porque no se entendía esta parte, ¿no? Y terminaron satanizándolo, destruyendo, cortaron con todo el cambio de la matriz productiva y ahora es lo que estamos, porque en ese entonces se Lo sacrificó triste es que se un aliaron, territorio, y ¿no? lo Se digo, aliaron sectores se aliaron, progresistas, se aliaron exactamente, con el proyecto neoliberal y ahora, ¿no es cierto?, mal paga el diablo a sus devotos, o capaz que a algunos sí les pagó bien, porque entre otras cosas, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema de lo del Yasuní también mintieron, ¿no? Ahí tengo yo un uh -huh, programa en el que claramente David Almeida presentó la información de que no eran los 300, los 200 millones que decían que el país iba a perder, sino que estaba hablando de 1.400 millones de dólares netos cada año. Entonces yo creo que es uh muy importante ubicarnos, ¿no es cierto? Y tener todas las -huh. cifras de manera transparente para poder decidir sobre esto. Ahora, Así yo creo que además hay que ubicar una cuestión que yo he oído a muchos compañeros, ¿no es cierto? Que están totalmente comidos del cuento de que la octava maravilla son estos bonos azules y estos bonos verdes.
Con los bonos azules, ¿no es cierto?, han Pero, vendido, levantando las banderas más nobles de la ujú, ecología, de la reducción de la deuda externa, ¿no es cierto?, han entregado la soberanía sobre las Islas Galápagos. Este pronunciamiento de este asambleísta al que haces referencia muestra ujú, claramente, ¿no es cierto?, cuál es el propósito de este directorio opaco, este directorio constituido por los fideicomisos y toda esa cuestión, que ujú, ahora supuestamente está a cargo de la protección de las Islas Galápagos. Nada que ver con ujú. la cuestión ambiental, lo que están ahí por el business, ahí están ahí por el tema de las rutas marítimas, están ahí para ver cómo, los proyectos de depredación. Por eso es que ni siquiera se Sí, pronuncia. Entonces, lo sí, mismo así está es. sucediendo con el Chocó andino. Los principales proyectos de los que hacías referencia hace un momentito están, por un lado, en el Chocó andino, o sea, en la vertiente occidental y en la vertiente oriental, desde los Andes hacia las tierras planas. Y del un lado están los proyectos de bonos verdes del Chocó andino, y del otro lado los de la Amazonía ecuatoriana. Con eso Ujú, están el mismo esquema, ¿no es cierto?, levantando las más nobles banderas y en realidad ujú. están vendiendo la soberanía del país para Del país, llevarse así el es. santo y la limosna. Así es. Y por eso, incluso yo te iba a decir eso, mi formación es de ambiente, entonces yo tengo mi corazón muy, muy, muy clavado en lo que es la conservación de la naturaleza y yo he visto y me ha dolido mucho ver lo que pasa, por ejemplo, en el Cóndor Mirador, esos son proyectos de gran escala, fueron impulsados por el presidente Rafael Correa, y eso es lo que yo quiero hacer entender, ¿no? Ya son estos proyectos que ya sacrificaron la tierra y que tenemos que aprovechar, pero no podemos ir agujereando todo el país Claro. simplemente para darle los recursos a una élite económica, sino que tenemos ya esos sitios, hay que concentrarlos, están ya en eso, digámoslo así, y que necesitaban en su momento para salir justamente del extractivismo, pero que ahora han alejado tanto de esa meta que yo lo digo con mucha pena, digo, no sé si vamos a alcanzarlo en los próximos gobiernos, porque no sé cuándo vamos a volver a tener un presidente, y lo digo así, con esa visión que necesita el Ecuador. Porque lo que estamos viviendo ahora es un regreso a ese modelo de la inicio de la República, en donde simplemente estamos viendo dónde sacamos más recursos, más, sin ponerle un atisbo de conocimiento, de innovación, de investigación, ni de nada, sino que a destruir y a sacrificar la tierra por doquier, donde estén ahí los recursos. Así que si es necesario un debate distinto, yo creo que la ciudadanía necesita eso, plantearse debates de altura para el país que nos brinde realmente un desarrollo más equilibrado entre la naturaleza y el ser humano. Y como bien mencionas, contrastar con argumentos, con modelos, con cifras, con todo tipo de sustento teórico de las distintas disciplinas, ¿no es cierto? ¿Cómo efectivamente se va a salir de un modelo de desarrollo que es depredador, ¿no? Es decir, no porque yo hago berrinche, no porque el wishful thinking que dicen los gringos, ¿no es cierto? No porque a mí me dé la gana, no porque yo creo, no porque mi corazón siente, sino aquí están las condiciones que permitirían que el país en tales fechas, ¿no es cierto?, va a poder ir superando determinadas etapas. Lo otro es un pensamiento mágico que no creo que quepa en estos temas tan delicados, ¿no? No por lo menos a corto plazo, porque como le digo, lo que pudimos saber, si yo me pongo a pensar, si hubiera seguido el cambio, el modelo de cambio de matriz productiva, yo no puedo saber dónde estaría el Ecuador. O sea, fuéramos realmente una potencia regional, porque estuviéramos ya, como digo, no hablando de si sacamos acá o no los minerales, sino de qué productos estamos vendiendo, qué nuevas medicinas, qué nuevos programas, qué software habríamos desarrollado. Es decir, o sea, sería otro el debate, pero pues ya no lo vivimos. Vamos a ver si es que en algún momento se Bueno, y puede, ahora lo que es por lo menos, necesario es avanzar. pasar la página también y generar condiciones que permitan la convergencia de todas las fuerzas sociales que Así puedan es, oponerse así es. a esta arremetida tan depredadora, porque además esto es en el cortísimo plazo, ¿no? Es decir, un proceso de destrucción no solamente de las instituciones, no solamente de la democracia, sino están destruyendo la naturaleza, están destruyendo el talento humano, porque con esto están generando un proceso de destrucción de empleos de largo plazo, que va a ser Fuga de que mucho, cerebros. pero los que pueden fugar, pero porque mucha gente, ¿no es Sí, cierto?, se queda acá
O sea, un médico, y eso ya pasó con las políticas neoliberales que nunca llegaron a los niveles de extremismo de ahora. Con las políticas neoliberales antes habían una cantidad de médicos que acababan de taxistas. Y entonces el punto es, a ver, un médico, vos vas a dejar que un médico cirujano opere a un ser querido cuando en los últimos años ha estado de taxista. Claro, Y lo mismo podría ser de economistas, lo mismo podría ser en cualquiera de las otras profesiones. Es decir, aquí hay un esfuerzo que no, que es de la familia, que es del individuo, que es de la sociedad entera, que se está botando al caño, porque simplemente se están destruyendo empleos a una velocidad increíble. Y estamos además en el contexto de una transformación disruptiva a nivel mundial que va a afectar de manera muy particular a los segmentos de los trabajadores calificados, de manera muy, muy particular aquí en el Ecuador, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, así es. me parece que precisamente son esos sectores los que por novelería están particularmente sensibles a estos discursos libertarios, neoliberales, antiestado y una cuestión así, y van a pagarla muy caro, ¿no? Su ingenuidad, para no decir otra palabrita respecto a estos temas. ¿Vos cómo ves este proceso de convergencia para pelear, por ejemplo, de manera concreta esto? Y con eso vamos Ju- cerrando la sesión. Justo iba a decir eso, pero creo que topaste un tema súper neurálgico y es eso de la unidad, ¿no? Porque yo creo que al final todos debemos aprender de la historia. Yo creo que nadie es perfecto, siempre vamos a cometer errores en el camino, estamos en aprendizajes continuos, además que somos un país que viene completamente siendo asediado por intereses extranjeros, bueno, es decir, que hay muchas aristas que intentan separarnos. Y creo que ya todo esto debemos ya, como bien lo dijiste tú, superarlo. Necesitamos plantearnos realmente un objetivo común, porque yo creo que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan y que nos dice nada más, asumamos estos desafíos con la madurez que se requiere y que nos permitan hacerle frente a un modelo que ya no es ni siquiera modelo de desarrollo, no es ni neoliberal, yo no sé ni cómo llamarle a este modelo, un modelo de la familia Novoa, no lo sé, porque él sí está cambiando su matriz productiva, él ya va a dejar la agroexportación para dedicarse a la minería y a la energía, él se va al mercado energético, eso está Y a los clarísimo. Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Exacto. Mientras él va a seguir, él sí está cambiando, como digo, pero nosotros no. Pero creo que ahora es el momento, después de de habernos sacado la lengua todo este tiempo, ya creo que es necesario, más bien asumir esto con madurez, unirnos, hacer un solo frente y decirle basta, basta a este señor, porque realmente a este señor no le interesa a la gente, él se burla, él solo muestra desprecio hacia la ciudadanía y que tiene sentido si te pones a pensar que es un ciudadano norteamericano y que no es cualquier cosa, realmente él se debe a los Estados Unidos, no se debe al Ecuador. Por eso mismo nos ha hecho perder soberanía de todas las formas. O sea, miren con lo último de este que no es otra cosa que un TLC, este acuerdo de recíproco, o sea, nos quita soberanía alimentaria, ahí hay conocimiento, Pedro, hay tanto conocimiento en el tema de soberanía alimentaria que podría ser no, una cosa también de locos si lo supiésemos también manejar, administrar bien. Y están todos los negocios que él está armando en contra del pueblo. Miren la última reforma laboral que hizo. Es decir, a todos los sectores nos está dando para que él pueda salir beneficiado. Así que creo que ya hemos llegado a este momento. Veo muy probables estas convergencias. Creo que sí se pueden dar porque la ciudadanía sí se está manifestando. Y creo que por eso incluso nos sacan de Quito, porque saben que la gente se está uniendo y que está exigiendo ya un límite a esto. Y a pesar de que el panorama es oscuro, creo que el terreno está fértil, está ahí listo para que hagamos estos esfuerzos colectivos, unitarios, que nos permitan nuevamente pelear y regresarle la soberanía y dignidad que necesita el país. Muchísimas gracias, Vero. Ojalá se concreten acciones específicas y ojalá también esas acciones específicas sean eficaces para defender los intereses de la nación. Un gran abrazo y hasta la próxima. Para ti, Pedro, un gusto poder estar aquí. Un abrazo enorme. Cuídate, Chaito.